Muy bien, vamos a continuar. Por favor, me indican si se pueden oír bien, si pueden ver. Se escucha bien, profe, pero no se ve nada. ¿Ahora pueden ver? Ahora sí. Ahora sí. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a ver el que nos falta, que es suavizamiento exponencial. Esto lo voy a hacer con lápiz rojo. Profe, una consulta. Y La diferencia entre ocupar la regresión lineal y las medias móviles o medias ponderadas reside en que no hay una relación entre las variables. no, las medias móviles no sirven para estudiar relación entre variables. Definitivamente, solo analizan una variable en base a su propia historia. Tus notas explicadas por tus notas pasadas. En cambio, regresión lineal tiene un abanico más amplio de posibilidades de aplicación, porque también puede analizar tu historia en base, perdón, puede analizar tus notas en base a tus notas pasadas. Entonces, si tú quieres hacer eso, tú pones dos variables, porque necesitas dos variables en regresión lineal, ¿verdad? Entonces tú pones la misma serie, una al lado de la otra, pero desfasada en un periodo. Entonces, con eso tú estás haciendo análisis de serie de tiempo con regresión lineal. Estás explicando lo que acontece hoy día contigo en base a lo que aconteció el mes pasado y el mes anterior. ¿De acuerdo? En cambio, también la puedes usar cuando tú quieres analizar una variable para explicar otra, en el caso de su tarea. Ahí ustedes analizaban una variable en base a otra, ¿verdad? Con una serie temporal, y ahí podían relacionar dos variables también. Pero medias móviles no te sirve para relacionar dos variables, solo relaciona lo que ocurre contigo en base a lo que pasó contigo en el pasado. Regresión lineal tiene más posibilidades de aplicación. Ya, profe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál usar? Depende de la experticia, depende de muchas cosas, porque, a ver, es una cuestión tan sutil como la siguiente. Entonces yo te digo, Maxi, por favor, ve a comprar un café, no sé, aquí a la vuelta de la calle, no sé, al casino, ve por favor. Ahí está mi auto, toma, ahí están las llaves, pero también puedes ocupar una bicicleta. Si quieres, puedes ir en uno de estos, no sé cómo le dicen ustedes, como patín, que yo los veo que andan a veces por ahí en las calles. Decide tú. ¿Te fijas? La decisión de cuál va a ser el medio de transporte que vas a utilizar depende de tu experticia, nada más. Es una cuestión tan sutil como incluso podría ser, no sé, me tinca más, tengo más ganas de ir en la bicicleta. Pero obviamente uno usa otro tipo de recursos para tomar la decisión. O sea, por ejemplo, la cantidad de vehículos que andan por las calles, etcétera, muchas otras cosas. Depende de eso. ¿De acuerdo? Lo que se recomienda en general es que tú no hagas pronósticos en base a una sola herramienta. Emplea 3, quizá 4. Y te quedas con la que es más asertiva. Después nosotros vamos a hablar un poquito y yo les voy a dejar ahí para que ustedes lean el tema de los errores, porque hay que evaluar los errores también. ¿Verdad? Nosotros en econometría ustedes tuvieron que hacer evaluación de los errores porque calculan la distancia, entonces es el error estándar, si ustedes quieren, la distancia entre el verdadero valor y el valor pronosticado. Acá también hay formas de medir esos errores. Por ejemplo, está la desviación media absoluta, que lo vamos a ver en un ratito más, y con eso también ustedes pueden evaluar, digamos, la pertinencia de usar una herramienta o la otra. Pero en general se usan 2 o 3. Y se juzga en base a ellas. Y se analizan las cifras y uno dice, mire, en esta oportunidad es más creíble una que la otra.
en otra oportunidad puede ser al revés. ¿Entienden? Ya. Veamos. Suavizamiento exponencial. En general se usan 3 datos aquí. Se usa el pronóstico más reciente y la demanda real de los periodos anteriores. ¿De acuerdo? Y hay una constante de suavizamiento, es decir, observen, pongan atención. En los dos que hemos visto anteriormente, medias móviles y medias móviles ponderadas, ¿qué necesitas para pronosticar? Steffi. ¿Te dicen Steffi o te dicen Stephanie nomás en tu familia? Me dice Michelle, es mi segundo nombre. Ah, ya, Stephanie, Michelle. ¿Qué necesitas para pronosticar, para hacer un pronóstico, para obtener un F? ¿Qué necesitas? Mira las fórmulas. Los pronósticos están hechos en base a qué cosa. Mira la fórmula. Ay, profe, no sé, me puse nerviosa. No, tranquila, tranquila. Mira la formulita nada más. Mira la fórmula. Léeme la fórmula de medias móviles ponderadas. Está ahí está aquí, la estoy compartiendo contigo. Léela, por favor. ¿F? ¿Eso es un F o un E? F. La otra es la letita de la T. F, de foca, F. Ya, F sub T más 1. El pronóstico para T más 1, eso es F. Proviene del inglés, forecast. El pronóstico para T más 1 es igual. ¿Es igual a 1 o no? ¿No? No. Estaba Lee la fórmula, la sumatoria, media, la que te estoy compartiendo ahí en la pizarra. Lee. F. Ya, F es, sub T más 1 es igual a, y es igual a 0. La sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 1, ya. Es 1 por Alfa i. alfa i por A paréntesis T menos I. Ya. ¿Cuál es el insumo para obtener F entonces? Mira la parte derecha de la fórmula. ¿Cuál es el insumo? ¿Qué necesitas? El Si A, yo, T, I. los A. ¿Y qué son los A, Stephanie? ¿Qué son los A? No, profe, ahí no sé, no quiero decir cualquier cosa. Marcelo Rivera, ¿qué son los A? Gracias, Stephanie. Marcelo, ¿qué son los A? No está, ahí está el Marcelo, ¿estás por ahí? Are you there, Marcelo? ¿Cuál es la traducción de Marcelo al inglés? I don't know. I have no idea. Marcelo. ¿Cuál es el título de eso? ¿Medias? ¿Qué dice inmóviles? Medias móviles ponderadas. Ah, ya, ok, gracias. ¿Ya? Maximiliano, ¿qué son los A? Los datos de la serie temporal. Los datos, ¿qué datos? Los datos reales, ¿verdad? Ya, entonces para hacer un pronóstico, ¿qué necesitas? Los datos reales. Tanto en medias móviles como en medias móviles ponderadas. Para hacer un pronóstico, en algún instante necesitan los 3 datos reales anteriores. Para suavizamiento exponencial, la situación cambia. El pronóstico de suavizamiento exponencial es el siguiente. F para T más 1, para T, dejémoslo para T, también puede ser para T más 1, pero para variar, para cambiar un poco, lo dejamos. El F para el T va a requerir del pronóstico anterior.
más los errores anteriores, pero el anterior nada más. Entonces va a ser alfa y yo le voy a dar un peso a ese error. ¿Y el error qué es? La diferencia entre el valor real con el valor que fue pronosticado para el mes anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el error del pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces, para conocer para hacer un pronóstico para T, yo necesito el pronóstico que hice para el mes anterior. ¿De acuerdo? Y además necesito conocer cómo anduve con ese pronóstico, es decir, los errores que yo obtuve. Y a esos errores yo le doy un ponderador. ¿De acuerdo? Entonces, mi pronóstico para el momento T depende del pronóstico que yo tuve para el momento T-1 y también depende de los errores y depende del peso que yo le doy a esos errores. Si los errores, y aquí nuevamente viene mi experticia, si yo siento que los errores pesan mucho para hacer mi nuevo pronóstico, le voy a dar un ponderador alto. Si yo siento que los errores no pesan mucho en mi próximo pronóstico, le voy a dar un alfa pequeño. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay una diferencia con respecto a las dos técnicas anteriores. Las técnicas anteriores para pronosticar necesitan los valores reales solamente y acá para pronosticar necesito los pronósticos anteriores. ¿De acuerdo? Obviamente que cuando yo me voy hacia atrás y quiero calcular el primer pronóstico, yo observo lo siguiente, yo voy a calcular el primer pronóstico y yo digo, bueno, el primer pronóstico, ¿de dónde saco el primer pronóstico si no tengo todavía datos hacia atrás? El primero que yo tenga hacia atrás, puedo usar cualquiera de las técnicas anteriores, por ejemplo, medias móviles. Yo aquí para obtener el primero de ellos, puedo usar, uso medias móviles. Y después uso los pronósticos que yo voy obteniendo con esta misma técnica. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, después vienen otras técnicas que ustedes las pueden revisar ahí en su texto. Por ejemplo, está suavizamiento exponencial con tendencia. Suavizamiento exponencial con tendencia. Eso lo pueden ustedes revisar ahí en el libro de qué trata. Pero me interesa particularmente conocer las tres técnicas anteriores. Medias móviles ponderadas y suavizamiento exponencial. ¿De acuerdo? ¿Qué se requiere? ¿En qué se basa esta técnica de suavizamiento exponencial para pronosticar? Se basa en el pronóstico más reciente, el pronóstico que hice anteriormente. Se basa también en la demanda real y su comparación con ese pronóstico también en el periodo reciente. Y además usa una constante alfa que aparece ahí, que es la constante de suavizamiento. Entonces, si yo le quiero dar énfasis a los errores, al acierto que yo tengo anteriormente, le doy un alfa alto, y si yo no quiero darle mucha relevancia o no tiene mucha importancia los errores que yo voy cometiendo para pronosticar a futuro, le doy un alfa pequeño. ¿De acuerdo? Si en el fondo, si ustedes piensan que los cambios en la demanda van a perdurar, o sea, va a haber un cambio en la demanda, yo no acerté y ahora hay un cambio en la demanda, entonces, y eso va a quedar en el tiempo, uno ahí tiende a darle un alfa alto. Si los cambios no perduran, es decir, fue un error puntual nada más, erré solo ahí, pero en general no, ahí uso alfa pequeño. En eso, ahí tienen un criterio para seleccionar el alfa. Profe, ¿Sí? entonces siempre se va a trabajar con el valor, o sea, perdón, no con el valor, con el pronóstico anterior. Claro. Ya. Sí.
Siempre se va a trabajar con el pronóstico anterior. Así es. Así es. Ya. Profe, disculpa, ¿Sí? ¿puedes repetir, por favor, como el criterio del ponderador? Ah, eh, si hubo, por ejemplo, si yo tuve errores, yo tengo errores. Saben que atrás yo hice un pronóstico recientemente y erré en tanto. Yo pronostiqué 8 y se dio 10, entonces tuve un error de 2. Eso significa que la demanda puede haber experimentado cambios bruscos, entonces mi pronóstico se está quedando corto, etcétera. Recuerden que yo obtuve primero el pronóstico y después llegó la demanda, entonces después tuve la oportunidad de compararla. Lo mismo que para estas elecciones, todos podemos hacer pronósticos, pero vamos a saber si estamos cerrados o no en el momento en que sea la elección, y ahí recién comparamos lo que se dio realmente con lo que yo había pronosticado. Si esos errores obedecen a cambios en la demanda, por ejemplo, cambiaron las circunstancias, si yo siento que esa demanda, esos cambios van a perdurar en el tiempo, le voy a dar una ponderación alta al alfa, voy a usar un alfa grande. Si yo siento que eso no va a perdurar, fue una cuestión circunstancial solamente, ahí le voy a dar un alfa pequeño, no perdura. Recuerden ustedes que hay cambios que llegan para quedarse. Ahí yo debiese usar un alfa grande. Hay cambios que llegan para irse inmediatamente. O sea, es como los cantantes, ¿no? O sea, hay cantantes o como los futbolistas, si ustedes quieren, los cantantes se ve más. Hay cantantes que pegan con una canción y después no aparecen nunca más. Entonces eso no perduró en el tiempo, usan un alfa pequeño. En cambio hay otros que perduran y quizás no sean tan buenos, pero prevalecen en el tiempo, ahí debiese usar un alfa grande. Lo mismo se aplica para cuando hay cambios en la demanda. Cuando los cambios son estructurales, en general llegan para perdurar en el tiempo. ¿De acuerdo? Cuando no son estructurales, no perduran. Son cambios, digamos, circunstanciales nada más. Esa es un poco la estrategia para elegir el valor de alfa. Y eso depende también mucho de la experticia del evaluador. No es todo matemática. Bien, ahora vamos a medir los errores. Entonces, ¿qué vamos a tener? Observen. Lo voy a hacer acá con lápiz negro. Tengo 3 técnicas, además de la regresión lineal, pero eso ustedes ya la emplearon. Entonces, acá tengo una serie. Voy a hacer lo siguiente, desde el más antiguo hasta el más nuevo. Entonces tengo aquí un dato, es el más antiguo que tengo. Tengo otro dato que es un poquito más reciente que el anterior. Tengo otro dato, y supongamos que aquí estoy en el hoy. ¿De acuerdo? Entonces los datos van hacia atrás en la historia. Entonces yo aquí escribo reciente, y hacia atrás están los menos recientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué quiero obtener? ¿Qué quiero obtener? Quiero obtener un pronóstico para el mañana. Eso lo voy a hacer con lápiz rojo. Entonces, quiero un pronóstico para mañana. Puedo hacer el pronóstico con medias móviles y obtengo un pronóstico para mañana. Puedo hacer un pronóstico con medias móviles. No voy a usar esa porque está en... Espérame. Quiero hacer un pronóstico con medias móviles ponderadas y con suavizamiento exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Observen. Para hacer el pronóstico con medias móviles, imaginen que vamos a usar 3. Entonces, el pronóstico que yo voy a tener aquí, voy a usar los 3 datos anteriores.
El pronóstico que voy a tener aquí va a usar, para este, va a usar los 3 datos anteriores. No el de este periodo, porque necesito los anteriores. El pronóstico que yo voy a establecer ahí en ese momento va a usar los 3 datos anteriores. Me ubico acá. El pronóstico que voy a usar aquí va a usar los 3 datos anteriores. Y acá ya no puedo hacer pronóstico, en ese puntito pequeño que hice ahí. Porque no tengo 3 datos anteriores, solo me quedan 2. ¿De acuerdo? Entonces, el último pronóstico hacia atrás que yo podría haber hecho era este, con los datos que tengo. Por lo tanto, yo no puedo hacer pronóstico ahí, ¿verdad? Porque ya no tengo más datos anteriores. Ese es el último pronóstico que puedo hacer. Con medias móviles ponderadas es exactamente lo mismo. El pronóstico que yo hago aquí emplea los 3 datos anteriores, pero además necesita un sistema de ponderaciones que sumen 1, ¿verdad? Pero usa los 3 datos anteriores, entonces va a usar estos 3 datos. Esta línea azul se refiere a los puntos negros, ¿eh? Va a usar estos 3 datos anteriores. El pronóstico que yo haga acá va a usar estos 3 datos anteriores. Este pronóstico que yo hago acá va a usar los 3 datos anteriores, etcétera. Es lo mismo que acá. Y así. ¿Va a quedar la misma cantidad, profe? Sí. En este caso queda la misma cantidad. Y para suavizamiento exponencial, el pronóstico, este lo voy a hacer con lápiz negro, el pronóstico que yo haga aquí va a necesitar 2 cosas. Va a necesitar el dato real, pero también el pronóstico que yo había hecho anteriormente con la misma técnica de suavizamiento exponencial. Entonces, para poder hacer ese pronóstico, yo voy a necesitar, por eso la línea ahora la voy a hacer un poquito corrugada, porque voy a necesitar esto. Y obviamente que es solo el anterior, observen que es solo el anterior. Entonces yo para este pronóstico voy a utilizar esto. ¿De acuerdo? Que es el dato real y el dato pronosticado, porque tengo que ver la diferencia y voy a usar ese dato pronosticado. Para pronosticar el anterior, yo voy a utilizar este, etcétera. Para pronosticar el anterior. Pero hay un tema. Cuando yo vaya por aquí, ¿verdad? Cuando vaya en este punto, por ejemplo, aquí, en este punto, yo voy a necesitar los datos anteriores, ¿de acuerdo? Voy a necesitar los datos anteriores. Entonces, para pronosticar este, necesito ese, para pronosticar este, necesito ese, para pronosticar este, necesito ese. Entonces, para pronosticar este, necesito esto, tanto real como pronosticado. Pero cuando yo voy a pronosticar este de acá, necesito nuevamente pronóstico real y pronosticado, pero para atrás no tengo real, pero no tengo pronosticado para atrás, no tengo a qué recurrir. Entonces, cuando hago suavizamiento exponencial, me va a quedar un pronóstico menos, porque necesito uno de partida, y de partida acá no tengo más hacia atrás. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que va a pasar. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando hagan suavizamiento exponencial, se van a dar cuenta ustedes al correr esto, lo pueden hacer en un Excel, pueden poner aquí, hacer el ejercicio, pueden poner aquí la serie, ingresan su serie de datos, ingresan su serie y después comienzan a ingresar la fórmula hacia atrás, hacen la última primero y después hacia atrás van copiando y se van a dar cuenta que en suavizamiento exponencial no van a tener un dato menos que en los otros pronósticos, porque necesitan para el primero de ellos usar un pronóstico que provenía de estas. Observen que suavizamiento exponencial requiere del pronóstico que se había hecho con la misma técnica, solo que en el periodo anterior. Pero cuando ya llegan acá al final, no tienen más, entonces están obligados a recurrir con el pronóstico que se había hecho con la otra técnica y ahí van a tener uno menos. Definitivamente van a tener uno menos.
Bueno, ¿qué van a tener? Van a tener 3 pronósticos con 3 técnicas distintas. 1, 2, 3. ¿Con cuál de ellos se quedan? Usted mencionaba en un comienzo lo del error. Así es. Así es. Entonces hay que ir a revisar el error. Está por ahí, ustedes lo leen bien en el texto, pero hay una forma de medir el error. ¿Cómo se llama? En errores cuadráticos medios, que es la varianza, está el error estándar, ¿verdad? Que ese proviene de la regresión lineal, que ustedes lo vieron, que era, nosotros medíamos, ¿se acuerdan? La diferencia entre 2 puntos, que era la diferencia entre las diferencias al cuadrado. Pero hay otro error que es utilizado para estas técnicas también, que se conoce con el nombre de desviación. Desviación absoluta media, o de desviación media absoluta. Media absoluta. La sigla que se emplea, porque está en inglés. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula? Es la sumatoria. Desde igual 1 hasta n, está todos los datos donde yo pude hacer pronóstico y donde tengo también valores reales. Y me va a quedar esto como el valor absoluto. Por eso se llama desviación media absoluta. En valor absoluto, entonces, como es valor absoluto, da lo mismo si hacen AI menos FI o si hacen FI menos AI, porque el valor absoluto les elimina el signo, no tienen problema. Y todo eso dividido por n. ¿De acuerdo? Bueno, esta es otra forma de medir los errores. Cuando los datos tienen un comportamiento que se asemeja a una distribución normal, se puede relacionar esta medida de error con la desviación estándar, con los errores cuadráticos medios, etcétera, tal como aparece ahí explicado en su texto. De lo contrario, no se pueden relacionar. Pero esto se usa para medir un poco los errores y para elegir cuál sería la técnica, por ejemplo, aunque tampoco es la panacea, porque igual esta medida de errores puede equivocarse. Por eso se sugiere que usen unas 2 o 3 técnicas de pronóstico y después, en base a la experiencia, en base a la intuición, etcétera, ustedes deciden con cuál es el que se van a quedar, y en base a la experticia también desarrollada de conocer el negocio. Bueno, con esto ustedes pueden establecer ahí un intervalo donde pueden decidir, digamos, en qué valores pueden caer los parámetros y tomar ustedes las decisiones pertinentes. ¿De acuerdo? Todo esto está aquí en su texto, ustedes lo pueden revisar. Esto está más abajo por acá, errores de los pronósticos, ahí están. Ahí está la formulita que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Ahí están los qué significa cada una de las cosas, y con eso ustedes ya pueden decidir cuál les conviene utilizar o por cuál podrían optar. ¿De acuerdo? Bueno, y acá también tienen una forma de establecer una especie de intervalo donde pueden analizar, digamos, entre qué valores ustedes podrían, digamos, empezar a pensar de que el modelo está bien ajustado y les podría servir. Ahí abajo está análisis de regresión, nosotros lo vimos al principio, y pueden ustedes comenzar a revisar estas cosas. Lean bien este capítulo. ¿De acuerdo? Bueno, profe. ¿En el capítulo hay algún ejercicio resuelto, profe? Sí, hay varios Ya, de cálculos ahí. Sí. ya. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a dar una nueva tarea para la próxima semana que también va a ir al 10%. ¿De acuerdo? Se las voy a subir hoy día en la tarde, espero que lo antes posible, durante el transcurso de hoy día. También se va a incorporar, van a tener plazo Stephanie,
Hay que tratar de cumplir con los plazos, hija. Sí, Ya. Yo no quiero ser mala onda ni nada, pero no me induzcan a que después sea drástico con el tema de los plazos. Hay que tratar de cumplirlo, incluso cuando no son pesados. Igual hay que cumplir los plazos, así que hagan el esfuerzo por eso, ¿ya? Yo les voy a dejar la tarea hoy. ¿En qué va a consistir? Bueno, ahí va a aparecer lo que se les está solicitando, pero va a ser una cosa como esta. Y trabajen en un Excel. Va a ser una cosa como esto. ¿Dónde dejé? Profe, Es calcular las T's. Uy, va a ser disculpa, una- Max. Va a ser una cosa como esto. Me tienen que entregar una tablita en Excel donde hacen todos los cálculos. Yo les voy a dar la serie de los datos y ustedes hacen los cálculos. ¿De acuerdo? Háganlo de manera personal, obviamente, y envíen su trabajo de manera personal. Y después que tengan eso, yo les voy a hacer ahí algunas preguntas y ustedes van a tener que juzgar en base a los cálculos de la desviación media absoluta, cuál podría ser el que más les conviene utilizar, etc. No es una panacea, quiero que me entiendan eso. O sea, no es que el número dice que este es el mejor y con este me quedo, porque a veces también estos números fallan porque están alimentados de datos y los datos pueden haber experimentado cambios. Hay que ser lo suficientemente humilde como para darse cuenta que si bien es cierto esto proviene de la evidencia empírica con técnicas matemáticas, no está libre de cometer errores. Por algo estamos midiendo errores, porque de hecho se cometen errores. ¿De acuerdo? Pero son herramientas a las cuales podemos echar mano. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer en su tareita, trabajen en Excel, en ningún otro formato, en Excel nada más. Y ahí mismo en Excel escriben sus explicaciones y responden las preguntas. En una sola hoja, no tienen para qué hacerlo con 2 hojas, y en alguna de las celdas ustedes escriben la explicación de los resultados. Entonces, en esa hoja ustedes pueden poner, tal como lo estoy haciendo yo aquí, ponen ahí sus datos, ponen ahí lo que van a calcular, y hacen los cálculos, las estimaciones hacia atrás, van a obtener los resultados para ahora y van a tener que trabajar con esto y juzgar la conveniencia de alguna de estas técnicas para realizar predicciones. ¿De acuerdo? Se los voy a dejar ahora y el plazo va a estar nuevamente para el próximo, lo voy a dejar para el martes ya, definitivamente, para el próximo martes a las 9 de la mañana. No se atrasen, esta vez yo voy a permitir que los incorporen, pero eviten eso, ¿ya? Ya, profe. gracias. profe, una consulta. ¿Sí? Me quedó una duda con el suavizamiento exponencial. ¿Ya? Para el cálculo de ese dato se debe ocupar el valor pronosticado, ¿cierto? Sí, con la misma técnica, con la ella misma- misma. Ah, Sí. con la misma técnica. Pero el problema lo vas a tener atrás, cuando vas a partir, lo vas a tener aquí, porque aquí no vas a tener pronóstico para atrás con la misma técnica. Entonces ahí recurres al último pronóstico de medias móviles. Ujú. Y el Pero resto después, Sí, que esa es mi duda, profe, disculpe, que sí, ¿cuál de las dos técnicas se tiene que ocupar? ¿Medias móviles o medias móviles ponderadas para sacar el primero suavizamiento? te recomiendo medias móviles. Medias móviles. Sí, te recomiendo medias móviles. El primero, a ver, lo voy a hacer, espérame, voy a hacerlo acá para que no vayan a cometer el error, ¿ya? El más Porque reciente entonces, profe, se ocupa medias móviles. claro, tú tienes no, el más antiguo, ya ahí están Ya, los datos, ¿cierto? Ya, aquí tengo medias móviles, espera un poco, medias móviles, por acá está medias móviles ponderadas y acá está suavizamiento exponencial, ya, ahí está, perdón, ahí está. Ahora voy a trabajar con medias móviles. Medias móviles. Entonces, yo voy a pronosticar aquí. Mira, observa. Yo puedo pronosticar aquí, porque uso los 3 anteriores. Los datos reales, los rojos son datos reales. Puedo pronosticar aquí, porque uso los 3 anteriores. ¿Hasta dónde puedo pronosticar? Hasta aquí nomás, con medias móviles, porque ahí uso los 3 anteriores, y si quiero pronosticar uno más atrás, no puedo, porque ahí solo tengo 2 anteriores, no voy a poder.
¿De acuerdo? Entonces, ese es el último dato que yo puedo, lo voy a hacer con la pelotita más grande, ahí. Es el último dato que puedo. Para el caso de medias móviles ponderadas es lo mismo. Entonces, yo voy a pronosticar aquí, aquí, y el último dato que voy a poder pronosticar es el mismo, porque medias móviles ponderadas es casi lo mismo que medias móviles, solo que ahora cambian las ponderaciones. ¿De acuerdo? Ya, y ahora viene suavizamiento exponencial. Entonces, para yo poder pronosticar suavizamiento exponencial aquí, yo voy a necesitar el verdadero valor y el pronóstico que hice anteriormente, pero con la misma técnica. ¿De acuerdo? Para poder pronosticar yo voy a necesitar el pronóstico, pero el dato real anterior y el pronóstico que hice con la misma técnica. Cuando ya voy por aquí, ¿de acuerdo? Voy a necesitar el pronóstico anterior, pero no tengo pronóstico anterior para atrás, porque tengo que recurrir obviamente al anterior. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Lo que le estoy queriendo decir, que espero que también, yo podría esperar que ustedes se den cuenta solitos, pero se los voy a indicar. El suavizamiento exponencial empieza al revés, de aquí para allá hacer el pronóstico. De aquí hacia allá. ¿De acuerdo? Lo haces hacia allá. En el otro tú puedes ir hacia atrás, pero no, lo haces hacia acá. Entonces partes por este. Obviamente que este requiere un pronóstico de medias móviles. El primero de ellos requiere de medias móviles. Aquí no puedo pronosticar porque no tengo atrás de medias móviles. Entonces ese no lo puedo pronosticar, lo elimino. Este es el primero, por eso es que voy a tener un pronóstico menos. ¿De acuerdo? Necesito el de medias móviles. Ahora, para pronosticar ya no voy a ir a buscar el pronóstico anterior con medias móviles, sino que ahora voy a usar el pronóstico anterior con la misma técnica. Y para pronosticar voy a necesitar este pronóstico. O sea, el primero es el único que voy a buscar a la técnica de medias móviles. Eso es. Por eso se empieza de atrás hacia adelante, Por porque eso se se empieza necesita de el atrás hacia mismo. adelante. Ya, perfecto. Sí. Esperaba que podría haberlo dejado que se den cuenta solo, pero quizás se van a pegar muchos cabezazos ahí con eso. Les doy la indicación al tiro. ¿De acuerdo? Espero que este fin de semana, no, espero que la próxima semana, ya cuando ya entremos a la próxima clase, espero que para el próximo martes tenerles las correcciones de sus dos primeros trabajos. ¿Ya? Marcelo. ¿Ok? Profe, entonces para en la próxima clase, ¿qué es lo La, que pro- vamos a ver? la próxima clase vamos a ver el capítulo 16, que es planificación, que era un poco lo que hablamos en principio. Todos los capítulos están relacionados. Entonces, capítulo 15 y capítulo 16 para la prueba del 16, no, 20, 23. 23. Ya, Sí, ya, profe. capítulo 15 y 16. Y después al último vamos a ver el capítulo que es ya inventario y eso va a quedar para la PEP 3. Profe, no tengo anotado para cuándo la, defi- de- la fecha de la PEP 3, Ah, no tengo aquí el cuadernito. A ver, ¿dónde lo tengo en pero un podría bolso? mandarlo por correo Te los después. envío por correo, sí. Sí, lo publico, lo voy a publicar. Envíame de todas maneras, si de aquí a la tarde o a mañana envíame un correíto y profe recuerde la fecha de la PEP 13 y ahí se los publico. Podría mandarlo junto con las instrucciones de la tarea, pero si no se le olvida, yo le mando un correo, igual. Ya, es que ese cuadernito donde anoto esas cosas está en un maletín que no tengo a mano, se me quedó en otra parte, pero yo creo que de aquí a mañana ya lo rescato y ahí se los publico. Y la tarea se las quiero publicar hoy día mismo, Ya, profe. ¿ok? Eso, que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias, profe. Usted también. Chao, que esté bien. De Cuídese. nada, cuídense. Chao, chao. No se descuiden. Chao, Chao. profe. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.